Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en el podcast de Cefam Los Volcanes. Ya conversamos hace unos momentos atrás con la encargada de Sala Ira. Y hoy día vamos a hablar de otro programa respiratorio que se llama ERA. Y para eso tenemos a... ¿Me puede decir su nombre, por favor? Hola Marcos, yo soy Anita María González, kinesióloga. Mira, kinesióloga. ¿Hace cuánto tiempo ya como kinesióloga? Como kinesióloga cerca de 20 años. ¿Cerca de 20 años? Sí. ¿Tanto tiempo? Sí. Sí. ¿Y siempre en ERA o has trabajado en otras En otras áreas también, pero principalmente la mayor parte del tiempo en el programa ERA. ERA. Sí. A ver, explícanos un poco qué es lo que es el programa ERA. El programa ERA, ¿qué significa ERA? Eso. Significa enfermedades respiratorias del adulto. Del adulto. Ya. Exactamente. Entonces en la sala ERA vemos a personas con enfermedades respiratorias crónicas y agudas. ¿Ya? Crónica, por ejemplo, asma, EPOC, silicosis, secuelas de tuberculosis, Ya. por ejemplo, secuelas de COVID. A ver, espérame. ¿Tuberculosis? ¿Y existe todavía la tuberculosis? Sí, claro que existe. ¿En serio? Sí, pues. Oh, vamos a tener que invitar a la encargada de tuberculosis Exactamente. TBC para que nos Sí. explique, ¿ya? Sigue, Sí, sigue, convérsanos. Y bueno, también nosotros trabajamos con personas con enfermedades respiratorias agudas. Ya. Principalmente personas con bronquitis, con neumonía y con exacerbaciones o crisis de asma y EPOC. Sobre todo en esta época. Sí, principalmente en esta época. ¿Y Sí. siempre en esta época o también puede ser en otras estaciones? El asma, por ejemplo, también durante la primavera se presentan exacerbaciones. Alguna. Ya. Sí, sí, Por pero el polen. el fuerte, claro, el pic de las enfermedades respiratorias es en esta época. Mira. ¿Y ya cómo me puedo acercar yo a ERA? Si tú eres crónico, Ujú. si tú eres un paciente crónico, entonces nosotros te damos controles periódicos, cada Ya. 3 meses, Ah, una ya. vez al mes Ujú. o cada 6 meses, dependiendo cómo esté el control de la enfermedad. ¿Ya? Ahora, si tú estás cursando con una enfermedad respiratoria aguda, es el médico quien deriva a la sala ERA. Ya. Y muy parecido al otro programa. Sí, que el al médico... programa IRA. Sí. Ya. Entonces, si yo estoy con una enfermedad aguda significa que es como que me enfermé ahora, ¿no? Para que se entienda, y ya no voy a decir, no puedo respirar, acudo o al Cefam o a la urgencia, o cómo lo puedo hacer. A ver, cuéntame si es que... Bueno, ahí hay que ver, porque Ya. si es una enfermedad respiratoria aguda que te está, por ejemplo, donde hay un compromiso del estado general, donde estás cursando con dificultad para respirar, donde, por ejemplo, las uñas o los labios se te ponen morados, tienes dificultad para hablar, entonces lo mejor es acudir al servicio de urgencia. Ya. Si es algo más leve, puedes venir acá al Ya, CESFAM. para que lo tengamos claro, porque a veces yo puedo tener esos signos y síntomas y vengo acá y me van a dar hora para 2 días más por la complejidad del sistema y voy a estar perdiendo tiempo, tengo que ir a urgencia. Claro, hay casos y casos. Sí, pero sí. así ya nos queda más o menos Sí. claro. Y bueno, ya nos explicaste un poco las enfermedades, pero también veo aquí hartos medicamentos, ¿ya? Sí, bueno, mira, como ¿Sí? estamos hablando de las enfermedades agudas, Ya. dentro de las enfermedades crónicas ¿Sí? como más comunes que tenemos en la ¿Sí? sala ERA son las personas con asma y con EPOC. Asma y EPOC. Ya. Explícamela. Entonces, claro, dentro de estas enfermedades hay personas que cursan con exacerbaciones o crisis, Ya. Y esas se consideran agudas, cuadros agudos. Ya. Entonces, por ejemplo, las personas con asma, ¿cómo se dan cuenta que están cursando con una crisis? Ujú. Las personas con asma, cuando el asma está bien controlado, generalmente no tienen ningún síntoma. Ya. Entonces, cuando tú empiezas, por ejemplo, con tos, con dificultad para respirar, con sensación de falta de aire, entonces es porque es muy probable que esté comenzando una crisis de asma. Ya. En cambio, en el caso del EPOC, bueno, ¿qué significa EPOC? Eso. El EPOC es una enfermedad muy común y muy frecuente en Chile. Ya. Y EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y cuál es el síntoma principal del EPOC? La sensación de falta de aire, la disnea que decimos, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué se produce el EPOC? La principal causa del EPOC es el consumo de cigarro.
Ya sea que tú fumes, que hayas fumado o que hayas estado expuesto al consumo de cigarro. Por ejemplo, tú nunca fumaste, pero sin embargo tu pareja, tus padres o en tu trabajo habían personas que fumaban alrededor tuyo. Entonces tienes una predisposición a desarrollar EPOC. Como fumador pasivo que se le llama. Exactamente, sí. Y también acá en el sur es muy común que las personas desarrollen EPOC porque nuestra calefacción habitualmente es a leña, ¿no es cierto? Entonces hay también humo que aunque uno no lo vea, se libera. Y también eventualmente uno pudiese desarrollar EPOC. ¿Y muchos pacientes son asma y EPOC? ¿Tenemos muchos pacientes? A grandes rasgos, así como... Sí, entre el sector urbano y rural, cerca de 400 personas que están actualmente bajo control. Por supuesto que el número es mucho mayor, pero hay gente que se siente bien y deja de 400 personas deja de venir a control. control. Sí. Ya. ¿Y son ordenados para sus medicamentos o son desordenados? ¿Porque solo se trata con medicamentos o también se puede tratar con otras medidas? Ambas cosas. A ver, cuéntame. Ambas cosas. El tratamiento principal, tanto del asma, hablemos del asma primero. Ya, asma. Entonces, el uso de inhaladores. Ya, uso de inhaladores y hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Ya. En el caso del EPOC, lo principal y más importante es dejar de fumar, si es que aún estás fumando. Luego, el tratamiento inhalatorio y luego hacer ejercicio. Actividad física. Sí, acá en el CEFAM hacemos algo que se llama rehabilitación pulmonar, que está dirigida a personas con EPOC. Mira. Sí. Ya. ¿Por qué yo veo de repente gente caminando en el CEFAM así, tú les pones unos conitos y todo? O sea, son cosas que a muchos a lo mejor les parece que está haciendo el paciente. Ese es un examen que hacemos justamente para las personas con EPOC, que se llama test de marcha de 6 minutos. Entonces es un examen de rutina que se hace una vez al año, que en el fondo es como para ver cómo está la tolerancia al ejercicio físico. Sí, pues yo los veo caminando y ¿qué hacen? Y los saludo nomás, pero sigo, pues. Y te veo ahí que estás tú ahí checándolo y todo. Bueno, es para un examen de EPOC. Sí. Ya. Mira, y aquí, como te dije, tenemos algunos medicamentos. A ver, cuéntanos de ellos. Por ejemplo, en el caso del asma, el tratamiento de mantención... Bueno, hablemos del asma. Existe inhaladores que son permanentes. Eso significa que tú los vas a usar, te sientas bien o te sientas mal siempre. Siempre los vas a usar. ¿Ya? Y que habitualmente lo que tenemos acá es budesonida, que es o también tenemos que es una mezcla de 2 inhaladores en uno, que es salmeterol con fluticasona, que antes tuvimos mucho tiempo, Brexotide, que ahora ya no lo tenemos. Entonces es importante cuando veamos nuestros inhaladores leer el nombre que aparece abajo. Por ejemplo, aquí vemos que dice Aerovial. ¿Se ve? Sí. Ya, pero lo importante es lo que dice abajo, porque el Aerovial es el nombre comercial. Entonces abajo dice budesonida. Ese es el medicamento específico. Ese es el medicamento. Entonces tenemos que aprender a conocer cuáles son nuestros inhaladores. Ya, porque como van cambiando los laboratorios, van cambiando los nombres, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber cuál es nuestro inhalador que tenemos que usar de manera permanente. Ya, luego tenemos los inhaladores que son de rescate. Y de rescate habitualmente tenemos el salbutamol, que es ¿verdad? Puede ser o pueden ser muchos otros. Lo importante es que leamos el nombre que sale abajo, salbutamol. Ese es el inhalador de rescate. ¿Por qué se le llama de rescate? Porque el salbutamol solamente debemos usarlo cuando tenemos síntomas. Es decir, cuando tú, por ejemplo, tienes sensación de pecho apretado, te falta el aire, estás con accesos de tos, entonces ahí puedes usar el salbutamol. Lo ideal, lo que uno busca en el caso, por ejemplo, del asma, es que, o en el caso del EPOC también, es que no tengas necesidad de usar el salbutamol. Por eso que normalmente el médico lo prescribe como SOS, o cuando sea necesario. Eso significa el SOS en este caso. Exactamente, en caso de necesidad. Y habitualmente el salbutamol o el médico lo indica, y si se han fijado en la parte inferior o en algún sector, aparecen las cantidades que se le deben dar. 2 puffs cada X hora. Exacto. Y eso es importante llevarlo siempre, porque algunos lo ocupan de más o de menos. Y ahí vienen las exacerbaciones que tú dices. Así que eso es sumamente importante, seguir la instrucción clínica médica. Sí, porque tal como dices tú, pasa frecuentemente que el usuario
tiene 3 inhaladores en la casa, supongamos, y se siente mal y usa cualquiera de los inhaladores. Justamente. Entonces vienen a control y no se saben los nombres, entonces uno tampoco tiene certeza de cuál es el que está usando. Por eso ustedes nos llaman y nos dicen qué inhaladores son los últimos que retiró o cuáles llevó, etcétera. Entonces por eso lo ideal es que cuando ustedes vengan a control a la sala ERA, traigan sus inhaladores porque así es mucho más fácil revisarlo. Entonces así ustedes nos dicen, por ejemplo, lo uso SOS, lo uso cada 12. Exactamente, mira. Y también veo que tiene un tubito ahí. Ah, sí, porque cuéntanos ese tubito. Parte del control de estas enfermedades crónicas es hacer una buena técnica inhalatoria. Ya la técnica inhalatoria siempre debe ser con un espaciador o con una aerocámara. ¿Ya? Entonces, en los adultos, la recomendación es usar la aerocámara directamente conectada a la boca. ¿Ya? Porque cuando ustedes las entregan en la farmacia, viene con una gomita, ¿no es cierto? Ya que ahora no la tenemos acá, ¿o sí? A ver, voy a buscar una. Sí, nomás. Ya, bueno, esta gomita tapa la nariz, ¿verdad? Entonces la idea, claro. Esta es de pediátrica, pero igual no sirve. Claro, lo ideal es que lo usen los niños o las personas muy mayores que no pueden controlar la respiración, porque al tapar la nariz hay parte del medicamento que se pierde en la nariz, porque en la nariz hay secreciones, hay pelitos y se pierde parte del medicamento. Ya. Entonces, bueno, veamos rápidamente la técnica inhalatoria. Ya, cuéntanos, a ver. Entonces, muy importante. Y hay otra cosa importante. Siempre tratemos de guardar nuestros inhaladores en posición así, vertical. Ya siempre en su cajita y en posición vertical, porque así nos aseguramos de que cuando nos inhalemos esté la dosis completa del inhalador, porque estos tienen una válvula dentro, ¿verdad? Entonces, para que esté la dosis completa, lo ideal es guardarlo así, en esta posición. Bien, entonces lo agitamos un par de segundos, lo ponemos en la aerocámara, botamos el aire primero, apretamos y hacemos una inhalación lenta y profunda. ¿Ya? Y ahí retenemos el aire adentro unos 10 segundos y lo botamos. ¿Ya? Luego dejamos pasar 1 minuto idealmente y volvemos a repetir. Si es que nuestra indicación son 2 puffs. ¿Ya? Y si es que estoy con exacerbación, tomo el medicamento que en este caso era el salbutamol y hacemos el mismo procedimiento. Exactamente. Y ahí ustedes cuando estén con exacerbación, con una crisis, pueden usar el salbutamol cada 4 horas, cada 6 horas, dependiendo cómo ustedes se sientan. Y si los síntomas no revierten, entonces hay que consultar. Y como dijimos antes, consultar dónde. Puede ser acá en el CESFAM, puede ser acá con médico o en la sala ERA, o pudiese ser también en el servicio de urgencia. Ok. Es importante eso de destacar esa parte, que si es que no solucione mi problema haciéndome las inhalaciones, ya puedo venir y consultar donde le quedan bien más cerca, porque hay pacientes que son más distantes que acá, pero pueden venir acá cómodamente a preguntar. Lo puede atender tanto el médico como el kinesiólogo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa, Anita, nos puedes comentar de todo esto? ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos con los pacientes? A ver qué problemas se encuentran, qué dificultades han tenido con sus inhaladores, por ejemplo, para empezar a enseñar. Lo principal es esto, de que se confunden con tanto laboratorio, tanto cambio de nombre que hay, entonces se confunden. ¿Ya? Entonces, como decíamos, para evitar las crisis es muy importante saber qué inhalador tengo que usar y a qué hora. Ahora, ¿cómo puedo prevenir las crisis respiratorias? ¿No es cierto? En el caso del asma, por ejemplo, es muy importante identificar cuáles son los gatillantes o detonantes de una crisis. ¿Ya? Por ejemplo, si tú eres asmático, puede ser que a ti el exponerte al humo, por ejemplo, te detone una crisis asmática. Entonces, eso tú lo vas a evitar. Hay personas que comienzan con crisis asmáticas cuando se exponen, por ejemplo, al frío o a mucha humedad o cuando se resfrían. Ellos saben que si se resfrían, sí o sí van a desarrollar una crisis asmática. Entonces, lo primero es identificar cuáles son los detonantes para no exponerse a esas situaciones. Luego, las inmunizaciones, ¿no es cierto? Las vacunas. Vacuna. La de la influenza, sí o sí, todos los años. Todos los crónicos respiratorios. Ellos son entonces pacientes objetivos de vacuna. Sí, todos los años la vacuna de la influenza. Ya saben, vacunas, tienen que ponérselas.
Así es. Y las personas, cuando cumplimos 65 años, debemos ponernos una vacuna que es una vacuna contra la neumonía. Que se pone una vez en la vida. Todavía me faltan para los 65, así que estamos bien. Estamos un par de años. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante que podemos hacer en la casa, por ejemplo? Ventilar nuestra casa todos los días, aunque sea invierno. Ya abrir 2 ventanitas, por ejemplo, unos 15 minutos, cosa que el aire circule. Ya. Sí, otra cosa importante que acá en el sur se ve mucho también es que las personas secan la ropa al lado de la estufa. Ya eso hay que tratarlo de evitar porque eso aumenta mucho la humedad en la casa y eso hace que los bichos se propaguen más rápido y que nos enfermemos más. Mira, lo mismo que comentaba Ira. Son muy parecidas al final, el tema. Pero qué bueno lo que nos acaba de decir de ventilar, de cuando salimos al frío, sobre todo ahora, vamos al CEFAM, protejámonos la boquita con alguna bufanda para que no nos llegue el frío directamente. Y eso nos ayuda a que no se nos exacerbe la enfermedad. Exactamente, evitar resfriarse, porque todo puede comenzar con un resfrío. Un simple resfrío. Sí, puede pasar. Ya. Mira, ¿y alguna recomendación más que nos pueda dar para estos pacientes? Aparte de dejar de fumar, de no fumar, hacer ejercicio. Sí. Así que ya sabemos, tenemos que empezar a hacer ejercicios. ¿Ya? Pero no lo había pensado el tema de hacer ejercicio cuando uno es asmático. Pero también ayuda bastante, entonces, y se sabe un poco el porqué de eso. ¿De qué ayuda? ¿En qué te ayuda a que no te vengan esas crisis o mantenerme más estable? Sí, para mantenerte saludable, ¿no es cierto? Para mantener tu musculatura fuerte, también pensando, por ejemplo, en los pacientes con EPOC, en la rehabilitación pulmonar que yo les decía, cuando tenemos los músculos fuertes, ¿verdad? Nos cansamos menos. Claro. Entonces, como también comentamos anteriormente, el síntoma principal del EPOC es la disnea, el cansancio, la falta de aire. Entonces las personas habitualmente dejan de moverse porque se cansan mucho. Claro. Y la única manera de romper ese círculo vicioso es haciendo ejercicio. Mira, buen dato. Sí. Ya, Juanita, hemos llegado ya al momento. Te lo agradezco. Esto da para mucho, para seguir conversando de los inhaladores. Acuérdense que el médico le indica según las necesidades que ustedes tengan. Y cada inhalador tiene su nombre que aparece abajito del nombre comercial. ¿Ya? Abajito del nombre comercial aparecen los nombres de los medicamentos. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Y esto siempre tráiganlo cuando vengan un control, ¿cierto, Anita? Sí, eso es lo ideal. Siempre traer los inhaladores. De ahí para que las oriente, y si ya no han podido contactarse con Anita, pueden pasar a farmacia y ahí también le podemos dar algunas instrucciones, ¿ya? Así que despídete para tu público, pues, Anita. Ahí Un gusto de haber estado contigo compartiendo esta tarde. Buena. Ya pues nos estamos viendo hasta el próximo podcast, chiquillos.